Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias. Hoy me acompañan en la mesa quien les habla, Agustina Bruno Vignolo, y mi compañera de hoy es Rocío Foltran. ¿Cómo estás, Rob? ¿Todo bien? Y nuestro invitado de hoy es José Fernández. ¿Cómo estás, José? ¿Qué Todo tal el bien, viaje? muy bien, muy lindo el día de lluvia en Buenos Aires. Sí, complicado llegar hasta acá. Complicado, sí, la verdad que sí. Sí, bueno, hoy voy a hacer una breve introducción. José Fernández se graduó como ingeniero en sistemas, magíster y doctor en ciencia de la computación en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. En 2010 obtuvo otro doctorado en ciencias cognitivas, informática, inteligencia artificial en la Universidad de Sussex, en el Centro de Neurociencia Computacional y Robótica en el Reino Unido. Recibió formación postdoctoral vinculada a neurociencia de sistemas y computacional, incluyendo la ciencia de datos neuronales en la Escuela de Medicina de Harvard, el Baylor College of Medicine y el McGovern Medical School en Houston. Actualmente es investigador adjunto de CONICET y tiene doble filiación: Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones en Tecnología Informática Avanzada, en Tandil. ¿Es correcta esta información? Todo correcto, Todo es muy bien. correcto. Bueno, para empezar entonces, vamos a hacerte una pequeña pregunta que es: ¿cómo fue tu acercamiento a la ciencia? ¿Cómo elegiste tu carrera? La verdad no la elegí, medio como que me fue llevando. Siempre tuve curiosidad de tipo decir, bueno, mira, a ver, si yo tengo un robot, ¿cómo hago un robot que sea inteligente? ¿Qué le pongo en la cabeza del robot, no? Y eso fue, llamarle, la motivación para meterme en neurociencia computacional, redes neuronales. Y después, cuando me di cuenta que no podía resolver lo que hay en la cabeza del robot con esa tecnología, dije, ¿qué tal si ahora hago neurociencias de sistemas? Que básicamente es, bueno, pongamos electrodos en la cabeza de un animal modelo. Empecé por la cabeza de un mono macaco del sistema visual, y ahí eso me fue llevando después a un poco con ratones, a hacer microscopía en ratones, después electrofisiología, optogenética en ratas, y ahora otra vez vuelvo a las raíces diciendo, bueno, ahora que sé un poquito más del cerebro, vamos a ver qué se puede poner adentro de la cabeza de un robot o eventualmente modelo simulado. Mira, ¿todo esto durante tus estudios de postdoctorado trabajaste con animales o Correcto. durante el doctorado ya? Solamente en mi postdoc en Estados Unidos fue cuando hice neurociencias de sistemas trabajando con esos animales. Mira, ¿Y cómo fue la vuelta? ¿Por qué elegiste Tandil para establecerte? O sea, Tandil no es una ciudad común en el sistema neurocientífico argentino, Tenés toda entonces... la razón. Ahora, vengo de Tandil, yo salí de Tandil, digamos, no nací en Tandil, pero es casi como que hubiese nacido en Tandil. Y aparte lo que tiene bueno Tandil es que tiene un centro científico-tecnológico bien arraigado en la informática, con vinculación entre la academia y la industria. Entonces dije, ¿por qué no probar de esa forma, no? Porque también es difícil formar un laboratorio desde cero y decir, bueno, tengo los recursos, el financiamiento para comprarme máquinas de electrofisiología, virus, para hacer optogenética. Es casi un imposible hacer eso en Argentina. Pero si haces neurociencia computacional, necesitas una buena computadora y pensar mucho. Dije, bueno, Tandil viene bien para eso. claro. ¿Y cómo está conformado tu grupo hoy en día? Mi grupo es bastante chico. ¿Sí? Tengo un becario doctoral. También dentro del grupo hay un profesor y un técnico dependiente de la SIC. Y todos trabajan desde la computadora. Correcto. Sí, también hacen algo también de hardware, ¿no? FPGAs y otro tipo de hardware. Pero me vinculo mucho con la gente de Olavarría, hay el grupo Intelimec que hace robótica, robótica submarina, robótica terrestre, y con físicos, especialmente de La Plata. Entonces, como no solamente es el laboratorio, sino también es vincularme con otras ciencias. Está buenísimo saber que existen esas cosas en el interior de Argentina, ¿no? Que bueno, siempre somos todos muy cabacéntricos, pero está bueno saber, mira, en la provincia de Buenos Aires hay centros re interesantes. ¿Y qué estudia específicamente tu laboratorio? Hoy en día es cómo el sistema entorrinal y del hipocampo nos puede ayudar para entender cómo hacer mejores algoritmos para que un robot pueda navegar, ¿sí? Entonces me centro en modelar redes neuronales tipo grid cells y play cells, que básicamente
en el cerebro de un animal te dice dónde el animal se ubica. Entonces copio esas ideas de la neurociencia y lo trato de llevar a modelos computacionales. Mira, qué locura. ¿Y eso cómo pasa desde de vos? Mira, mi conocimiento es cero, pero ¿programás un código y cómo eso pasa después al robot? O sea, ¿cómo A lo...? ver, imagínate que yo tengo ecuaciones matemáticas que modelan el comportamiento de una neurona. Básicamente la neurona dispara si se estimula o no. Eso ya lo sabe más o menos en neurociencia, típico. Ahora, yo pongo un conjunto de neuronas y entonces conformo una red neuronal. Ahora, si las neuronas tienen preferencia, por ejemplo, mira, me gusta ver una puerta, una línea, una cierta área con cierto color, etcétera, la puedo asociar que son neuronas de lugar. Básicamente, esa neurona va a disparar cada vez que vea ese patrón en un punto determinado del espacio, ¿sí? Después, otras neuronas se llaman neuronas grilla, que básicamente forma un grillado, o sea, dispara la neurona cada vez que va navegando el robot, o eventualmente sería una rata, en determinados puntos que forman una grilla en el espacio. Todo eso con ecuaciones matemáticas de neuronas se puede formar fácilmente. Después las vinculas a dos tipos de neuronas y digo, bueno, mira, ahora el robot se mueve y lo asocio con sensores que van a modificar las velocidades de las rueditas del robot, por ejemplo, o las patas eventualmente. Entonces son todas ecuaciones matemáticas. Y estos robots que la finalidad de tus estudios, ¿para qué serían? ¿Para qué se utilizarían? Dos cuestiones. Yo no hago robótica pura. Yo no voy a formar el cuerpo del robot para decir, bueno, mira, quiero que se mueva mejor, como lo hace actualmente Tesla o muchos de esos robots, ¿no? Yo uso robótica para tratar de entender cómo el cerebro, llámese que navega con un cuerpo en el entorno, me puede informar de cómo hacer mejores modelos. Otra cosa, ahora, ese grupo que yo les conté que estoy trabajando con robótica, mandamos a hacer una propuesta para financiamiento de un robot que explore el lecho marino y si se pierde, use los algoritmos que te estoy contando para decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy? Me aprendo a ubicarme por mí mismo sin GPS, sin nada. Entonces, lo que sabemos de cómo navega una rata o eventualmente otro animal, lo llevamos a robots para solventar esa tecnología que no te permite, por ejemplo, no se puede hacer un GPS a profundidades de tipo lecho marino, necesitas un algoritmo que aprenda por sí mismo a dónde está el robot. Usamos esa tecnología para esa ¿Y cuestión. esos serían algoritmos parecidos a los algoritmos, por ejemplo, de ChatGPT o esas IAs que producen lenguaje o es absolutamente distinto? Digamos que es distinto. ¿Por qué? Porque yo trato de copiar al cerebro humano, o de rata, o de lo que sea, ¿sí? Mientras que el ChatGPT es como una especie usa probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que una palabra se asocie más con otra palabra? Entonces, a medida que vos vas escribiendo, el query que se le dice, yo voy a ver la probabilidad de cuál va a ser la siguiente palabra que se machea con la primera palabra y así hago una cadena. Es bastante diferente. Claro. Lo mío es neuroinspirado, el ChatGPT es ingeniería, sí, digámoslo, de otro estilo. ¿Y cómo podemos decir que el robot aprende cómo navegar un espacio? Vamos a decir así, aprender uno lo puede tomar como un sinónimo de adaptarse. Entonces, una red neuronal, por aprendizaje Hebbiano, distintos tipos de aprendizaje, se va adaptando a interactuar con el entorno en base a la interacción cuerpo, algoritmo interno que se llama neuronas y entorno. Entonces, esos patrones de cuerpo, mente y entorno se van ajustando y de esa manera aprende el animal. Es increíble. Y todo esto también sirve para que, o sea, en doble sentido, o sea, para que nosotros aprendamos también algo del cerebro estudiando todas estas redes. Eso, vamos a decir así, se puede definir como neuro-AI. Neurociencia e inteligencia artificial. Entonces, tenemos por un lado la inteligencia artificial que trata de buscar algún patrón en las actividades neuronales, por ejemplo, de electrofisiología, con machine learning, con aprendizaje de máquina o algún otro algoritmo. Entonces, usamos inteligencia artificial para sacar más información de los datos. Y la neurociencia nos sirve a nosotros para ser mejores
algoritmos menos artificiales y más naturales, digámoslo así, entonces más neuroinspirados. Entonces hay como un círculo ahí que se ayuda. La neurociencia y la inteligencia artificial se ayudan entre sí. Y tu área es más para entender el cerebro, no, al contrario, para Vamos a decir así, hoy en día estoy en la mitad de todo. en la mitad. ¿Sí? Estoy haciendo neuro y es una disciplina bastante joven, digamos que no tiene más de 5 años de antigüedad. Mira, y eso todo acá en el centro del país. Increíble, en Tandil, increíble. ¿Y nos puedes contar un poquito cómo funciona la memoria espacial? Un poquito contaste que hay células específicas en el cerebro que reconocen patrones en el ambiente. Exacto. Vamos a decir así que se llaman memorias episódicas. Yo voy a recordar un espacio y un tiempo. Hay una película que se llama Ratatouille o algo así. Algo así, no. que hay un tipo, un personaje. Ratatouille. Sí, la de Disney. La de Disney. Sí. Que el tipo está probando la sopa y empieza a recordar, yo recuerdo la sopa cuando era chico, ese tiempo y espacio. Esa es una memoria episódica. Es un ejemplo que muchos neurocientíficos le dan el de esa película y pone la imagen y todo. Entonces, ¿qué hacen las neuronas? Bueno, las play cells o las neuronas del lugar van a disparar en un punto determinado, pero cuando ven o escuchan, el animal escucha esa información, llega a esas neuronas, entonces dice, bueno, reconozco esta información, empieza a disparar esa neurona. Entonces son por asociaciones sensoriales y las memorias que están codificadas en la propia cabeza del animal. Y la interacción con otras neuronas, tipo, por ejemplo, la de neuronas grilla. Entonces, de esa forma se forman las memorias. ¿Me explico? Sí. Por sí, reconocer totalmente. algo en el entorno y que lleguen patrones y queden grabados. ¿Cómo lo replicas eso después en lo que... está bien dicho redes neuronales cuando Sí. habla de... ¿Cómo replicas eso? Por ejemplo, una de las tantas formas, yo digo, bueno, hago la ecuación matemática donde cada neurona tiene preferencia. Por ejemplo, a una neurona le gusta ver unas barras horizontales, la otra le gusta ver un área de determinado color, etcétera, etcétera. Pueden también preferir algo que se escucha, si tengo un micrófono o algo táctil, lo que sea. Esa información va hacia las neuronas. Y cada vez que las neuronas machea la preferencia por eso que está sensando, dice, ¡pum!, disparo. Y eso va reforzando las conexiones sinápticas con otras neuronas. Por aprendizaje Hebbiano se va incrementando el valor de la conexión y se va reforzando eso que dice, yo estoy aprendiendo ese patrón. Y esa es una forma de aprender. Claro. ¿Respondí tu pregunta? O sea que el aprendizaje sería a partir del reconocimiento del ambiente y la memoria sería cada vez que aparece ese patrón o sonido. Se va reforzando, eso a nivel neuronal, a nivel sinapsis, por ejemplo. Y se expresaría entonces la memoria como neuronas que disparan frente a un estímulo. Claro, y eso cómo lo replicás, es como que no puedo terminar de entender cómo lo replicás eso en la computadora. Hacemos programas de computación donde hay un gran loop de simulación en cada instante de tiempo. Digo, por ejemplo, simulo 3 horas de navegación, ¿no? Entonces, en esa simulación va a pasar lo que les dije a ella, es un proceso de aprendizaje, se va reforzando las conexiones a medida que el animal simulado va explorando toda la arena. ¿Me explico? Sí. Entonces, es simplemente ecuaciones matemáticas que uno programa en un determinado lenguaje, MATLAB usualmente o R, tal vez. Sí, estamos familiarizados. Bueno, y simplemente son simulaciones que van adaptando pesos sinápticos, va reforzando ciertos patrones, etcétera, etcétera. Bien, ¿y las vas corrigiendo, digamos? Yo no hago nada, simplemente pongo las condiciones, digo ejecutar y todo se actualiza sin mi ayuda. Mirá, es increíble. Y si entonces la memoria la podemos definir como una neurona que dispara ante un estímulo, ¿podemos decir que un robot tiene memoria si el robot tiene algún sensor que responde? La memoria estaría distribuida en toda la red, no solamente en una neurona, porque una neurona depende de otras neuronas. Entonces, digamos, la memoria se distribuye usualmente en toda la red.
¿sí? Y ahora respecto al robot, me dijiste, ¿Y entonces podemos decir que el robot tiene memoria? sí, tiene. Memoria espacial tiene en ese caso, ¿no? Hay otros trucos, hay otras técnicas que vos podés decir, bueno, ahora la memoria la codifico como una base de datos de casos que a recordar. Pero eso ya no es tan, eh, eh, no es tan biológico, ¿me explico? O sea, eso es más ingenieril. Existen esos trucos, pero yo trato de evitarlos. Te hago una pregunta que por ahí nos vamos un poco más allá del robot, pero ¿se va a poder terminar, no sé, por ahí ya sucede, pero simulando cerebros de animales o modelos biológicos, terminar, A ver, modelos simples de insectos, o por ejemplo el sistema de navegación como el que les conté de roedores, ya existen, están aplicados a robots. Ahora, si vos me decís, si se puede simular de alguna manera lo que es conciencia tipo un humano, nadie sabe lo que es conciencia todavía. Claro. Depende de la definición. Vos me decís, una definición que existe es conciencia, es atención a memoria. Imagínate que yo tengo un programa que se fija en las memorias y de alguna manera toma una decisión. Sería fácil de hacer, de desarrollar. Existe modelos así, pero eso es conciencia y digamos que no. claro, es una pregunta más filosófica también, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, dependiendo de la definición que tenga, yo te digo sí existe o no, no existe. Lo único que sé es que uno puede construir robots tipo el Tesla o Boston Dynamics, esos robots que están sorprendiendo hoy en día. Eso es, la parte del cuerpo se puede hacer fácil, como ven, pero todavía ningún robot es consciente y ningún robot machea siquiera a la inteligencia de un bebé. ¿Y crees que vamos a llegar a eso en el futuro? O sea, Puede ser que sí, pero todavía falta bastante. sí. Sí. ¿Y cuáles son los aspectos éticos de los avances en todo esto, en inteligencia artificial, en robótica? O sea, Se está discutiendo bastante, a ver, imaginemos que tengamos un robot que es consciente. ¿Va a tener derechos? claro, ¿No va a tener derechos? O sea, ¿lo puedo usar yo como una especie de, no me gusta la palabra, esclavo? claro, no, ¿Sí? Como el robot que yo tengo para barrer el piso, que yo lo prendo y barreme y ya está. ¿O va a tener algún tipo de decisión? Todo ese tipo de cuestiones se están discutiendo hoy en día. Pero yo creo que falta bastante para sí. lograr ese punto. ¿Y cómo está posicionada Argentina en el mundo en cuanto a la investigación en estos temas? En desarrollar robots, En desarrollar robots o cosas por el estilo de neuro ya, o sea, digamos que vos sos pionero. gracias por eso, pero el tema de desarrollar el cuerpo físico, el robot, digámoslo, estamos bastante mal. Pero uno puede comprar todo un kit para imprimir tu robot humanoide, tal como vos lo ves el de Tesla, todo eso. Hay un robot francés que uno puede bajarse los manuales, todo, y es código libre y se puede imprimir. Pero Un robot. imprimir 3D del... Bien, Imprimir 3D, exacto. Y hay varios. Si uno entra a la página del robot ese, ve que varias personas en Argentina ya compraron ese robot. Ahora, si ese robot va a desarrollar algo inteligente como un robot Tesla, no. Que va a estar saltando, no. Básicamente es el cuerpo fijo en un pedestal y el robot empieza a gesticular, empieza a hablar algo que ya está grabado. claro. O sea, no toma decisiones, está todo... Vos imprimís el cuerpo del robot y podés mover un poco la mandíbula, un poco los ojos, no sé si la mano. En ese sentido se puede, ya existe eso en Argentina. Ahora, en el desarrollo más del software, eso tenemos alguna chance desde Argentina de hacer algo interesante, tal vez, digámoslo así, aventurar algo de conciencia, tenemos chance, porque son todos algoritmos. El tema es que hay que realmente darse cuenta qué es la conciencia, cómo implementarla. Si en ese sentido no tenemos problema. Claro, ¿y qué necesitamos para eso? O sea, en Tiempo, plata. plata, investigadores dedicados a eso es lo que necesitamos. ¿Y cuántos hay hoy en día investigadores que se dedican a eso? El tema es que los investigadores argentinos necesitan vivir. Claro, Entonces, hay ciencia aplicada. Entonces, si hay una necesidad, los investigadores que no hacen ciencia básica van a buscar esas necesidades. Eso pasa mucho en informática, porque el mercado requiere muchos informáticos. Entonces, como que
la investigación en informática en esos temas no es tanta porque no reditúa demasiado. Claro. Claro, es más probable que terminen trabajando de programadores en alguna empresa. Sí, para afuera o Claro. de manera local, en proyectos muy interesantes, pero no dedicados a ese tipo de investigación, Claro, y en lo que vos laburás sería más categorizado como ciencia básica, si se quiere. digámoslo así, sí. ¿Y cuál es la importancia la sabemos nosotros, laburamos las dos en ciencia básica, pero Ciencia básica, a ver, imagínate que yo tenga un buen modelo de Placer, Grisel, la interacción y entienda perfectamente cómo un sistema funciona bien al navegar por el entorno. En el Alzheimer, en una etapa inicial de Alzheimer, las primeras neuronas que se destruyen son esas que les mencioné. Más o menos a los 65 años empiezan a fallar, en la gente que tiene Alzheimer, esas neuronas llamadas de grilla. Entonces, si sabemos cómo funciona bien un sistema, cómo interactúan esas neuronas, y sabemos qué es lo que falla durante Alzheimer en esos modelos, tal vez podemos dar indicación, miren, fíjense para algún tratamiento, miren alguna droga para esta cuestión. Básicamente es como dar el puntapié a tal vez descubrir algo. claro, sí, la base en donde se forman. ¿Y vos pensás que lo que vos estás investigando puede llegar a tener alguna aplicación en medicina o capaz a través de la robótica, implantes, no sé, se me ocurre? Por Esto es ejemplo. muy nuevo lo que te voy a contar. Voy a presentar ahora en la SAN un resultado de una simulación que es Ultra Slow Oscillation. Básicamente, el grupo de los Moser encontró una oscilación muy lenta, que dura más o menos 2 minutos, en la corteza entorrinal. No se sabe bien para qué es. Hice un modelo que tal vez sugiere que puede tener un efecto en la sinapsis, en las conexiones sinápticas de neuronas que no muestran disparos. Entonces es una especie de que ese ritmo puede adecuar a la red neuronal para que esté activa, pero no mostrar que tenga disparos, ¿no? Entonces de alguna manera es como que la pone en condiciones. Ahora, uno puede agarrar estimulación magnética de un cierto tipo e inducir ese tipo de ritmo en pacientes con Alzheimer. Tal vez, eso ya se mostró que pasa en roedores, ¿sí? Y se está investigando ahora qué pasa en humanos. Tal vez el modelo que yo tengo puede indicar cuál es el efecto de hacer esa estimulación y poder adecuar en un cerebro, digámoslo, ya viejo o con potencial Alzheimer, en donde esas oscilaciones no funcionan bien, estimularlo y poder recuperar. Pero eso es pura especulación. Falta un montón para que yo pueda siquiera empezar a probar eso. ¿De qué es encargada la corteza entorrinal para la gente que no, por ahí no lo sabe? Yo me focalizo solamente en un punto muy chiquito de la corteza entorrinal, que son las neuronas grilla, ¿sí? Entonces, la interacción entre la corteza entorrinal y la hipocampal básicamente es almacenar memorias o permitirnos a nosotros tener memorias episódicas. Hay otros roles, pero yo me focalizo en eso. Claro. Bueno, súper interesante. Sí, la verdad que sí, es una locura tu trabajo. Se nos queda como medio lejano, ¿no? Sí, Nosotros que estamos... suena a ciencia ficción y, no sé, para uno que está acostumbrado a trabajar con el ratón, así día a día, hacer farmacología, cosas así más manuales, esto es como... Ojo que yo, como les conté antes, trabajé con ratas, haciendo cirugías, implantando electrodos, buscando a ver cuál es la actividad interesante. Y a medida que va haciendo uno eso, va descubriendo cosas. O sea, como que uno piensa, ¿qué es mejor, hacer un modelo simplificado de la realidad o trabajar con la realidad? Claro. Dependiendo de la pregunta que tengas, yo creo que tiene mucho beneficio trabajar directamente con el cerebro, ¿no? Claro. Pero es más difícil, no tengo acceso a todas las variables, a los parámetros. En cambio, si en un modelo yo creé todo y digo, bueno, si toco este parámetro, a ver cuál es el efecto. En cambio, en el cerebro, en electrofisiología, en neurociencia pura o en biología, es difícil hacerlo. Claro, y los datos que vos utilizás hoy en día para trabajar, para hacer las simulaciones, ¿son los datos que vos recogiste durante tus investigaciones pasadas? No. A ver, básicamente el modelo, cuando yo lo simulo, las ecuaciones matemáticas me dan todos los datos que necesito, ¿sí?
Pero eventualmente he trabajado también con los datos sacados del cerebro y utilizo los mismos algoritmos, tanto en la simulación como en los datos reales, digámoslo así, ¿sí? Y si necesito de alguna manera analizar algo de, no sé, quiero prueba biológica de si una neurona dispara como yo quiero, puedo meterme a hacer Neural Data Science o neurociencia de datos y usar los mismos algoritmos. Porque los modelos son bastante parecidos en ese sentido. Claro, o sea que los datos, digamos, obtenidos de los roedores te servirían como una especie como de control o prueba para chequear si los algoritmos están funcionando bien. Correcto. Ojo que estamos hablando de electrofisiología. Sí. Uno puede agarrar también, poner en la cabeza del animal microscopios muy chiquitos, detectan fluorescencia en determinada región del cerebro, y esos son otro tipo de datos, ¿no? Pero bueno, acá hablamos solamente de electrofisiología. Claro, ¿esos datos también se pueden utilizar para entrenar en cierta manera redes neuronales? Sí, porque básicamente lo que hacen los algoritmos es detectar un luz. Entonces, si la neurona está disparando, va a tener más luz en una determinada región de lo que yo estoy teniendo la imagen, y los algoritmos transforman eso en impulsos, ¿sí? Impulsos que dice, bueno, acá ahora la neurona disparó. Tiene algunas cuestiones, porque si trabajar con luz es más lento que con la electrofisiología, entonces yo tengo que ponerle un virus que sea rápido, que a veces si compro es lamentable, pero uno compra ratones con Alzheimer o con determinada enfermedad, y bueno, tiene que realmente tener cuidado de que el ratón se pueda llegar a comportar como, bajo ciertas condiciones, casi como un ratón normal en cuanto a cómo disparan las neuronas. Claro. Eso me pasó cuando apliqué esa técnica de fluorescencia en ratones que tenían autismo y los comparaba contra ratones que eran normales. Claro. Y queríamos ver si había un principio de decir, bueno, a ver, ¿hay una diferencia entre un ratón autista y un ratón que es normal? En cuanto a la memoria del hipocampo. Simplemente cómo respondían los ratones en un área visual del ratón, ¿sí? Claro. Entonces queríamos ver si había una diferencia en cómo la neurona disparaba y cómo mantenía los disparos, lo que se llama reliability, es como la confiabilidad de los disparos. Entonces no era el hipocampo, era simplemente una corteza visual. Claro. Porque queríamos buscar algún principio, a ver si pasa algo diferente en un ratón autista contra uno control. Claro, y no encontraron nada en... Encontramos que hay una diferencia de la forma en que disparan. Claro. Por ahí es difícil decir un ratón autista, es como ¿a qué te haces referencia? El ratón autista, al menos ese modelo, Claro. tenía dos veces una proteína llamada MECP2, ¿sí? Entonces, usualmente cuando alguien tiene autismo, expresa 2 veces esa proteína. Entonces, bueno, si logró un ratón transgénico que expresa esa proteína. El ratón mostraba características tipo autismo, no era tan sociable, se movía menos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, ya, podemos decir que dentro del espectro autista el ratón manifiesta algo. Entonces ahí sí valía la comparación. Claro. Increíble. La verdad, pasaste por un montón de cosas. O sea, Me fue llevando todo, yo no elegí nunca. Sí, yo necesito hacerte una pregunta. ¿Por qué hiciste 2 doctorados? ¿Por qué decidiste pasar por esa tortura 2 veces? Bueno, no sé si es un error o no, me están planteando ahí. Bueno, la cuestión es que yo empecé a hacer el doctorado en Argentina y más o menos a la mitad de mi doctorado me llegó una oportunidad para aplicar una beca en la Unión Europea, ¿sí? Bueno, dije, sí, aplico, no me va a salir. La cuestión que salió. Y dije, bueno, voy y trato de terminar el doctorado, que más o menos iba por la mitad, y empiezo a hacer el otro. Dije, no debe ser tan difícil. O sea, a la vez los hizo. Lo hice a la vez, o sea, la mitad, llámese 2 años ahí. Cada uno duraba 4. Me volví loco. Bueno, acá estás, así que Pero pudiste. dije, ¿y por qué no? Bueno, y lo terminé, pero era áspero. Sí, pero bueno, se sobrevive. Para ir finalizando, ¿tenés alguna otra pregunta o querés? No, me interesa también por ahí saber, porque vos arrancaste con ingeniería en sistemas y en computación y después te fuiste
yendo hacia las neurociencias. Cuando arrancaste la ingeniería en sistemas, ¿ya sabías que querías ir para ese lado o fue surgiendo? No, básicamente siempre tuve atracción por lo que después se empezó a conocer más por inteligencia artificial, ¿sí? Me metí por un área de inteligencia artificial que no era la neurociencia, pero yo siempre tenía curiosidad desde chico diciendo, ¿qué le pongo a la cabeza de un robot? Todo venía por ese lado. Entonces dije, me gusta la inteligencia artificial, pero ¿qué tal si me dedico más a redes neuronales? Claro. Entonces esa sí fue la única decisión que tuve. Dije, vamos a aprender redes neuronales. Y ahí empezó algo de robótica. Meto redes neuronales en robots. Y después, con eso no alcanza. Vamos a aprender lo que realmente pasa en el cerebro. Y eso me fue llevando. Claro. Sí, es un recorrido, es increíble toda tu carrera, la verdad. Sí, al menos es muy inusual, entonces Es inusual, sí. debes tener como una base interdisciplinaria muy interesante, porque es como que el mismo objeto lo puedes ver desde muchas perspectivas distintas Sí, y eso te da un y eso montón es un poquito en mi doctorado allá en el Reino Unido. Había un gran salón donde había distintos escritorios y había algunos filósofos, gente que hacía biología, gente que estudiaba hormigas, gente puramente de informática, algún que otro que hacía neurociencia tipo modelos, y cada tanto nos poníamos a charlar. Entonces uno escucha de filosofía, de todo, ¿me explico? Sí. Ese tipo de formación en la época de doctorado, para mí es muy buena porque te abre un poquito la cabeza. No te quedas simplemente diciendo, bueno, voy a ver y hago operaciones en ratas y pongo un electrodo y sigo un protocolo siempre y ahí me quedo. No, te ayuda a pensar. Claro, sí, sí. Para mí es importantísimo estar conectado con otros grupos de trabajo que trabajan en cosas totalmente distintas porque te da distintas soluciones por ahí. Uno tiene un problema y tienen otras formas de abordarlo. Sí, o incluso de formaciones básicas distintas. No es lo mismo hablar con un físico, con un veterinario, con un bioquímico, con un médico. En la actualidad Sí. disfruto mucho interactuar con colegas físicos porque piensan, o sea, hay un par de teorías de la conciencia que viene a nivel cuántico. O, más a lo computacional, la conciencia emerge de la interacción entre neuronas, ¿sí? Entonces no necesito lo cuántico. Claro. Esa interacción de distintas disciplinas es muy buena. Entonces uno descarta algunas cosas y algunas dice, bueno, las voy a reforzar, está bueno. Sí, yo siempre digo que hay que tener un físico amigo. Yo Sí. voy a buscar a mi físico amigo todo el tiempo. Es muy bueno. Así que, bueno, para terminar queríamos preguntarte si tenés alguna recomendación para la gente que nos escucha, algún libro, una música, una canción, una película. Tal vez la recomendación que nadie trabaje. Que nadie trabaje en... Que nadie trabaje, pero que disfruten lo que haga. Entonces yo cada vez que voy a, entre comillas, a trabajar, no voy a trabajar, voy a disfrutar lo que hago. Entonces que uno no sienta, uy, voy a trabajar y tengo que fichar, tengo que hacer esto. No, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Entonces esa es la recomendación básicamente, ya seas estudiante, seas profesor o seas lo que sea. Tratar de encontrar qué te apasiona. Tal cual, entonces ahí me pagan por algo que a mí me gusta. Listo, ya está, es lo mejor que te puede pasar. Sí, me pasa que no siempre es fácil. No es pero- fácil. Créeme que la trayectoria que estuve haciendo ahí no me fue fácil, pero bueno, se puede. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, fue un placer tenerte, José. Gracias. Sí, totalmente. Gracias por invitarme. No, por favor. Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Les recordamos que no solo estamos en Spotify, sino también en YouTube. Por favor, suscríbanse. Y bueno, muchas gracias. Este es el podcast de la SAN.